Salvador Rincón continúa sus férreas críticas a los decretos de salud en diferentes escenarios. Señor Ministro de Salud, mientras usted nos llena de mentiras y decretos, hay una mujer que hace 6 meses espera que le programen su cirugía. No sea indolente, renuncie. También le hizo un llamado al presidente Uribe en los debates que adelanta el gobierno a través de un call center. Mire, presidente, le habla Salvador Rincón. Usted me debe recordar porque hace 5 años, cuando era estudiante de medicina, yo llevé una marcha a Bogotá para defender la red pública hospitalaria del país. Ya soy médico y espero que esta vez me ahorre la marcha y que me escuche. Yo quiero preguntarle por qué no hay en estos momentos ninguna sanción para las EPS que le adeudan tantos dineros al país, a la red hospitalaria. Si nosotros tenemos que girar un dinero a la EPS y la EPS parte de ese dinero al hospital, que de una vez nos digan para girar nosotros lo que le corresponde al hospital directamente. Todos los días esta tragedia que ustedes están viendo hoy en los micrófonos de la gente quejándose y buscando solución y un auxilio, hacen ver que hay un sistema en el país que fracasó, donde se obliga a nosotros los médicos a atender un paciente en 15 minutos, a que una gente para solicitar una consulta o una cirugía, la EPS le demore 3 o 4 meses en autorizársela y que todo se pretenda resolver con un ibuprofeno, y eso cuando existe. Una vez más, el médico Salvador Rincón muestra el carácter fehaciente de los santanderianos y ha dicho que así defenderá los derechos de los colombianos desde el Congreso.